Montevideo Comics presenta. Perdidos en el éter. Un trío de desinteresados científicos trabaja en un proyecto que mejorará el estándar de vida de toda la humanidad. Si inventamos un aparato teletransportador, nos llenamos de guita, macho. Cuidadosamente trabajan en su invención mediante complejos cálculos. Me llevo una y con esas son 3. Sos una mancha de café, un 8. Y aún más complicadas proezas de ingeniería. Este cable va acá, ¿no? No, vaya, déjame que te muestre. Pero aún con todas sus precauciones, algunos accidentes son inevitables. ¿Quién tiró mozzarella arriba del termopindulfo? ¿No ven que esto puede llegar a explotar? Nuestros héroes quedaron atrapados en el éter, una dimensión paralela a la cual llegan transmisiones de todas las manifestaciones culturales del planeta. Luego de establecer los filtros que impiden que la cumbia y otras porquerías los molesten, descubren que pueden establecer breves momentos de contacto radial con su dimensión de origen. De igual forma, se encuentran perdidos en el éter, un espacio presentado por Montevideo Comics, dedicado a la difusión de temas tales como la historieta, la ciencia ficción y los juegos de rol. Bueno, buenas noches, ¿cómo estás, Santiago? Estábamos bien hasta que estuvimos mirando las noticias, las últimas noticias sobre la farándula, por decirlo de alguna manera. Nuestra farándula, la nerd farándula. Y a pesar de que descubrimos, bueno, que el personaje el actor que interpretaba a Scotty James Doohan en Star Trek recibió por fin su estrella en el Paseo de la Fama. Hollywood. Está muy enfermo. Estuvimos mirando, la condición médica de él y realmente es triste. Tiene Alzheimer, enfisema pulmonar, Parkinson, está... Y vimos la foto y ese tipo robusto y alegre que siempre hay, ni siquiera pudo hablar, solo dio la mano entre los fans. Sí hablaron George Takei, Zulu y otros más que estuvieron en la ceremonia. Y bueno, esperemos que pase mucho tiempo antes de que tengamos que dar el obituario de Scotty. Como lamentablemente tenemos un par para este día. Tenemos un par para hoy, pero bueno, vamos a empezar por sorprendiéndonos. Wow, Sí. Nuestro programa número 22. Número 22, hemos llegado. Ya nos podemos ir a casa. Sí. ¿Vamos? Hasta la semana que viene. Chau. Nah, mentira, Estamos bueno, jodiendo. Era joda. No, bueno, ¿qué tenemos para hoy, Teo? Bueno, tenemos primero una nota corta que va a ser sobre cómo editarse. Cómo lograr los escritos de uno editar sean... nuestros escritos, de qué manera movernos y algunos consejos sobre cómo hacer que nos tomen en serio cuando enviamos un cuento a una editorial. Bueno, como comentábamos la semana pasada en la despedida, el ciclo grandes autores, grandes directores, grandes actores se ha transformado en el ciclo Titanes para englobar cualquier profesión que nos parezca. Por ejemplo, han sido escritores, directores de autores. Un día podemos querer dedicárselo a Stan Winston, que es experto en efectos especiales de maquillaje, por ejemplo. Hoy tenemos uno sobre un escritor de ciencia ficción, Larry Niven, que es uno de los grandes de la ciencia ficción dura, que lamentablemente por estas tierras no es tan difundido. Esperemos cambiar el asunto. Es conocido, pero no tanto como debería, quizás. Como debería, porque es un tipo a la altura, si bien no con la carrera tan larga, porque sigue vivo y es más joven que Asimov, pero que debería estar igual de difundido. Hoy está dedicado a Larry Niven. Hemos comentado sobre él muchas veces y tuvimos, no hace un mes, una discusión entre él y Asimov. ¿Qué más tenemos, Diego? Bueno, tenemos una nota sobre Vampiro la Mascarada, el juego de rol, lo ofrecí de siempre, y bueno, vamos a tener un auditorio radiofónico con un cuento de Larry Niven. Exactamente, el cuento Series Convergentes, que es uno de los pocos cuentos, el único en realidad, en que Larry Niven ha usado directamente su entrenamiento como matemático. Él estudió licenciatura en matemáticas. Bueno, como decíamos, tenemos un par de obituarios. El primero es de la vecina orilla. El 31 de agosto falleció el escritor argentino Isidoro Blaisten, víctima de una afección pulmonar. Él era un cuentista, no era escritor de novela. Es muy común en Argentina el oficio de cuentista, como Borges, por ejemplo. Sí. Y trabajó con gente muy... O sea, no solamente era conocido, sino que trabajó mucho en equipo con gente que hoy en día sigue siendo muy conocida.
Exacto, no, él no era un escritor de ciencia ficción ni de nada por el estilo, sino que contaba cuentos realistas, pero con un tono humorístico. Tenía un compromiso con el pensamiento de libertad de expresión que lo llevaron a recibir amenazas tanto por algunos de sus dichos como por su origen judío. También fue fotógrafo de niños, los que sacaban las fotos para el nene. Sí, sí. Fue periodista y escritor de publicidad. En el 65 publicó su primer libro. Bueno, siguió escribiendo hasta el último día prácticamente. Y recibió muchos premios. No es que sea tan conocido por los escritores de ciencia ficción, por los lectores de ciencia ficción o de cómics como nosotros, pero es alguien a quien hay que dedicarle un obituario porque fue un miembro de la Academia Argentina de Letras, un gran escritor. Sus obras fueron traducidas al alemán, al inglés, al francés. Era alguien muy importante. Y después tenemos un obituario que nos toca de cerca porque falleció el escritor uruguayo Mario Lebrero el 1 de este mes. A los 64 años. No era una persona, perdón, el 30 de agosto falleció, víctima de un aneurisma de aorta. No muy diferente de lo que nos llevó a Eugenio Zoppi. Sí. ¿No? Lebrero nació el 23 de enero del 40 en Montevideo y fue fotógrafo, librero, guionista de cómics, humorista, redactor de revistas de ingenio, crucigramas, todo eso, y colaborador de publicaciones de ciencia ficción. No se considera un escritor de ciencia ficción, pero ha escrito cosas de ciencia ficción. Ha escrito más bien cosas de literatura fantástica. Su primer trabajo fue la novela La Ciudad, publicada en 1970, y fue escrita según él en 8 o 10 días, para por supuesto luego sufrir sucesivas correcciones durante los 3 años siguientes. La última obra que publicó fue Los Carros de Fuego el año pasado, que estaba en competencia por los premios Bartolomé Hidalgo en la pasada edición de la Feria del Libro. Bueno, será el sábado 11 los premios. Cuando escuchen este programa ya habrán sido dados a conocer. Veremos si fue el libro Lebrero o algún otro el que lo ha ganado. Un comentario al margen. Estas dos muertes podrían parecer, bueno, sí, son dos escritores, no son tan... Bueno, Lebrero sí, pero no son tan afines al tema del programa. Yo quisiera comentar, digo, que durante esos 2 días posteriores a su muerte, la lista de comunidad CF, que son de escritores de ciencia ficción, parecía estar de luto realmente de gente que no tiene realmente contacto con él. O sea, hay gente que ha trabajado con él en la lista, pero hay un montón de gente de otros lados del mundo y estaban de luto también. Bueno, realmente afectaron a mucha gente. Yo admito que conocí a Mario Lebrero de nombre. Mis padres tuvieron el gusto de conocerlo personalmente, pero nunca había leído ninguna de sus obras y no sabía que había sido guionista de cómics. Voy a ponerme como tarea personal buscar algunas de sus novelas y algunos de sus cómics si puedo para leerlo y enterarme de cómo escribía un escritor uruguayo que vale la pena valorar lo que tenemos acá, que muchas veces es dejado de lado por cosas extranjeras. Realmente. Bueno. Y vamos a buscar temas más alegres, si se quiere. Y si tenemos escritores que fallecen, también tenemos, como siempre, la esperanza de nuevos valores en cualquiera de las artes. Y tenemos valores que están creciendo. Exacto, por eso tenemos el anuncio que nos ha llegado a nosotros de un curso de dibujo y diseño para niños, con un costo de 360 pesos por mes, que no es un precio demasiado descabellado, quizás alguna gente puede pagarlo, otros no, pero bueno, tiene como objetivo estimular las capacidades creativas del niño utilizando el diseño como herramientas, en diferentes medios, tanto clásicos como el lápiz, el papel y la goma, y con informáticas como computadoras, escáneres, impresoras, aprendiendo principios básicos por medio de juegos y actividades didácticas, por supuesto, para las edades que corresponden. Utilizando también diferentes géneros, como la caricatura, dibujos de manga o fotografías que traigan los propios alumnos, van a permitir una asimilación de la temática de una forma más fácil. Qué interesante. Esto va a ser hecho en... Esto es en Carlos Quijano 1127, apartamento 301, teléfono 903-9150 o por email, por información, Plácido Luna, todo junto, @adinet.com.uy. ¿Sabes que cuando empezaste a comentar, yo pensé que ibas a hablar sobre cómo a ciertas personas se le está abriendo caminos y pensé que ibas a hablar de Eduardo Valleto, de lo que está pasando en este momento con bueno, él. En realidad podríamos hablar de Roberto Valleto, pero lo que pasa es que Roberto Valleto no es un nuevo valor y no es un niño y no joven. No, me refería, a gente que está empezando a pisar firme en este momento. O sea, no es que sea nuevo, sino que está pisando con otra firmeza. Hemos hablado de él, es un amigo de esta casa, es un amigo personal. No es como cuando decimos, no sé, Frank Sinatra es amigo de esta casa. No, a Valleto lo conocemos, es amigo nuestro. Valleto es un guionista de cómics y escritor de ciencia ficción uruguayo. Es en el exterior probablemente el único guionista de cómics uruguayo conocido, porque la producción de Lebrero, como decíamos, era interna. Valleto edita su cómic Genetic Grunge junto con Gonzalo Mendizábal, el dibujante, por la SAF, la editorial europea. Belga, creo que es la SAF, no, Suiza o algo por el estilo. Belga. Suiza, belga. En Europa, y ya lleva 9 idiomas de publicaciones, por ejemplo el italiano. Y a fines de octubre, Roberto se está yendo a una convención en Nantes, Francia, Utopía en 2004,
por supuesto con todos los gastos pagos, está invitado. Y dijera él, a mí me invitan en serio, no me pago el pasaje como otros. Chantas. Va a haber un montón de personas importantes del medio como Norman Spinrad o Christopher Priest, y entre ellos va a estar nuestro compatriota y amigo Roberto Ballester. Va a estar en Quibilial. Para los que saben sobre cómics europeos, digo, es un señor. Digo. Cuando Roberto vuelva después del 12 de noviembre de su gira, vamos a tener la cámara sobre él. Claro, va a haber cosas fresquitas y vamos a sacar una buena nota. Y van a poder escuchar 100% original Roberto Ballester. No, lo recortaremos. Sí, bueno, tenemos que recortarlo. Bueno, vamos con un poquito de música. Ya que vamos a hablar sobre escritores y todo eso, escuchamos Paperback Writer, escritor de novelas, por los Beatles. Bien, ahí vamos. Paperback Writer. Based on a novel by a man named Lear, and I need a job, so I wanna be a paperback writer. Paperback writer. It's a dirty story of a dirty man and his clinging wife doesn't understand. His son is working for the Daily Mail. It's a steady job, but he wants to be a paperback writer. Paperback writer. Change it round and I wanna be a paperback writer. Paperback writer. If you really like it, you can have the right. We could make $1 million for you overnight. If you must return it, you can send it here. But I need a break and I wanna be a paperback writer. Paperback writer. Paperback writer. Tengo que reconocer que esta nota sobre cómo publicarse está basada muy cercanamente a una nota que encontré por internet hace unos meses. Lamentablemente, digo, me copié la información en sí y no me quedó registrado el nombre del autor. Me gustaría reconocerle sus derechos porque realmente la nota era básicamente de él. Bien, has finalizado tu historia. Esas largas hojas están llenas de motas de tintas, están listas para ser leídas. Pero ¿cómo vas a hacer para que alguien se interese en ti? Para que alguien se interese en leer lo que querés, lo que escribiste. He aquí algunos consejos. Si en este momento estás escuchando estas palabras y por alguna mala fortuna no eres sordo o entraste en este canal de radio por un error, debo suponer que te has interesado en el tema. ¿Cómo hacer que el editor se interese en ti? Bien, vamos a empezar de cero, vamos a tratar de hablar el tema y ver en qué te podemos dar una mano para que tus obras sean conocidas. Quisiera que imaginaras que entras en una página de relato. Sí. Somos de otro país. Y en ellas encuentras 200 historias de la cual solo puedes elegir una. Por algún motivo Andriago está hablando como que fuera... Estoy practicando mi español neutral. Neutro. Sí. Yo soy suizo y hablo castellano. Ese es mi castellano neutro. Bueno, ¿cuál eliges? Y es difícil, todas parecen buenas. Entre tantas historias y relatos que encuentras, encontrar uno pequeño que te llame la atención y que sea el que vas a elegir es difícil. Acá dice que le hacen algo al mouse. Coge el mouse y da clic. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo elegiste ese relato? Por su resumen. Estamos practicando para ser transmitido en Cuba. Bien. Se lo voy a dejar. Bueno, el negocio de querer ser publicado es como el de ser un pescador. Tenés que poner buena carnada.
De nada sirve tener la próxima novela tipo Tolkien o Tolstoy o Shakespeare. Me están mostrando una foto de Larry Niven que, por favor, no debe haberla mostrado para que lo hayan elegido. No, por supuesto, es una foto de cuando es ya famoso. Es una recopilación. Volvamos al tema. Cuando tú quieras que elijan tu historia, debes poner una buena carnada en la carta de petición. La carta de petición es la carta que tú le mandas a un editor pidiéndole que lea tu historia y que vea la posibilidad de publicarte. La carta de petición, query en inglés, es algo así como la antesala de ser publicado. Exacto. Son resúmenes, las cartas de petición, de no más de 3 hojas. Tenés que describir con la mayor idea posible de qué trata tu historia, a qué tipo de público está dirigido, jóvenes, niños, mujeres, hombres, el género, fantasía, horror, misterio, ciencia ficción, ¿no? Una pequeña biografía. ¿Y por qué pensás que esta historia es diferente a las demás? ¿Qué tenés para ofrecerle original al público? Estas cartas se suelen enviar por el método básico, tradicional, o sea, por el correo. No mandes un mail porque no te van a contestar. Cada vez son más las que lo están recibiendo por mail, pero 100% seguro es enviarla por el método de correo normal. Y lo cierto es que siempre las leen. Leerlas leen. Leerlas las leen. No quiere decir que las lea el editor. Muchas veces tienen una secretaria o un encargado que lee las cartas y las que, como conoce el criterio del editor, le pasa. Y las otras a las que les adjunto la clásica carta de muchas gracias por tu trabajo, en este momento no estamos interesados. Bien, vamos a dar primero que nada una serie de ejemplos de lo que se debe y no se debe hacer al momento de preparar una carta de petición. Ejemplo número 1. Estimado señor fulanito de tal, ¿cómo ha estado su día? Espero que estas cartas no lo hayan preocupado, jojojo, pero aquí le envío una llena de Anthrax. Es broma, jojojo. Verá, sé que usted está harto de todas esas historias, pero verá que yo soy un escritor en verdad genial, no se arrepentirá. Solo necesito una oportunidad, una sola, y verá que no se arrepentirá. Se lo suplico, usted parece ser una persona inteligente y respetable. Mi historia es genial, no ha visto nada por el estilo. Espero su respuesta rápido. Sé que otros editores están interesados en mi obra, pero usted parece un tipo honesto, así que confío en usted. No. Definitivamente este sujeto va a recibir algo, un buen rechazo. Tal vez ni eso. Este es el peor modelo de carta que uno podría enviar. Los errores son garrafales, y seguramente la mayoría de ustedes ya los habrán localizado. Aún así, estas cartas llegan muy a menudo a las agencias. A la agencia. Ahí también llegan. Sí. En primer lugar, y recalcándolo, este sujeto no habla de su historia, de a quién va dirigido ni nada. A toda costa debe evitar hacer bromas cuando envías una carta. Los editores pueden considerar que no eres serio en lo que haces. En segundo lugar, las adulaciones baratas no suelen funcionar. Eviten las palabras empalagosas. Por último, eviten a toda costa tratar de causar lástima o pedir por una oportunidad. Los editores y similares por lo general están muy ocupados y no tienen tiempo para estar leyendo cartas ensalzadas. Veamos el ejemplo número 2. Estimado señor fulano de tal, mando por medio de esta carta una petición de libro. Mi libro es acerca de un hombre que por azares del destino ha encontrado un anillo mágico y tiene que destruirlo antes que su dueño lo encuentre. Soy un joven que le gusta ver televisión, pero también soy aficionado a los libros. Nací en Mallorca, un 2 de marzo de 1980, pero toda mi vida me he criado en Madrid. Mis padres se divorciaron y he tenido que estudiar mucho para pasar secundaria. Tuve una novia y ella me inspiró a escribir. Todos en mi casa adoran mis cuentos y es por eso que decidí mandarlos. Espero paciente su respuesta. Gracias. Esta carta ha mejorado bastante, pero le sigue faltando. El sujeto número 2 parece haber tenido un buen inicio, la introducción es profesional, solo habla de cuestiones de trabajo sin ensalzar ni hacer bromas ingeniosas. Habla acerca de su libro, solo hay un pequeñísimo problema, muchos lo habrán notado, pero la historia de este sujeto tiene un ligero parecido con las historias de Tolkien. Y este No, para nada. Y este es el segundo error que cometen la mayoría de los escritores. Están tan influenciados con historias famosas y épicas que es casi imposible contagiarse con su estilo al momento de escribir. Los editores casi siempre reciben este estilo de cartas, y a las editoriales y a los agentes no les interesan clones de historias o copias de estas, donde solo cambian nombres o algunos cuantos detalles de ideas muy trilladas. Buscan ideas originales, de las cuales puedan salir algo bueno. Así que una regla de oro podría ser esta: asegúrate que tu historia sea original. Si la idea no es original, será mejor que la historia se quede donde tiene que estar, en tu computadora, en tu máquina de escribir, en el cajón de tu casa o entre tus amigos. Que la disfruten tus conocidos, pero no la mandes. El segundo error de esta carta es la biografía. Cuando se refiere a biografía, no estamos hablando que pongas el día que se murió tu perro, dónde naciste, ni cómo te interesaste por escribir. La manera de hacer tu historia, en general, una carta de petición es la siguiente. Y vamos al ejemplo número 3.
Estimado señor fulano de tal, quisiera pedir una oportunidad para ser considerada mi historia por este medio. Mi historia se trata de 3 ex jueces que han comenzado un pequeño juego de estafa vía correo y con los años han comenzado a surtir frutos. En menos de un año ya han estafado a las empresas más ricas de Europa y ganado millones de dólares, pero esta vez las cartas se han salido de control y descubrirán que se han metido con el hombre menos indicado, un psicópata asesino. Mi historia es de suspenso e investigación, va dirigido a un público adulto y creo que es diferente porque la relación que existe entre los 3 amigos y su capacidad para resolver el problema de este molesto sujeto que los amenaza de muerte mantendrá al lector en suspenso. Jamás había publicado un libro, pero tengo experiencia en escribir. Han publicado algunos artículos míos en El Observador y en un pequeño espacio para el Reader's Digest. También resulté tercer lugar del concurso literario de Oxford y estuve trabajando por un tiempo como supervisor de manuscritos. Espero su respuesta y agradezco por su tiempo. Esta es la carta modelo. El sujeto comienza propiamente y plantea una idea original. Bueno, en realidad no es tan original porque esto es robado del libro de la fraternidad. Pero supongamos que el sujeto lo inventó. Sí. Explica el género de su propia historia, a qué público va dirigido, por qué su historia podría tener éxito. Esta es la biografía que el editor demanda, la experiencia laboral como si se tratase de un currículum vitae. La experiencia laboral está marcada. Es por eso que la primera vez que escribes sería una buena idea que antes trates de ganar un poco de nombre y experiencia en concursos literarios y en periódicos. Así te asegurarás un punto más para poder ser publicado. No se olviden de incluir lo que los gringos llaman el SASE, que es el Self-Addressed Stamped Envelope. El sobre un sobre con tu dirección previamente impreso y con las estampillas previamente puestas por el valor que salga a enviar desde donde está el editor hacia tu casa. Sí, si no mandas esto no te van a contestar. Claro, ellos no van a pagar de su bolsillo. No gastan la plata de eso. Recuerden de averiguar bien en el correo lo que les sale y que quizás a veces corresponda, por las dudas, poner alguna estampilla más. En el negocio de la tinta y la pluma no hay nada escrito. Es medio irónico, ¿no? Sí, más vale. Por favor, como dije en otra parte, no te desanimes si la primera vez no consigues un agente editorial. No se sale de una. Muchos de los rechazos no son porque tu historia sea mala, sino que no tienen que ver en realidad con lo que trabaja normalmente esa casa editorial o ese agente. No significa que lo tuyo sea malo. O sea, puede ser que sea malo lo tuyo, pero digo, no pienses que siempre va a ser malo. Ya que en el próximo bloque tenemos una nota sobre Larry Niven, quiero aprovechar para leer parte de las leyes de Niven. Niven tiene una serie de leyes por las cuales dice regirse, que entre otras cosas, por ejemplo, cubren nunca le tires mierda a un hombre armado y nunca te pares al lado de alguien que le está tirando mierda a un hombre armado. Dice, no pensarías que alguien tiene que ser dicho, que a alguien le tiene que ser dicho esto, pero ¿alguien se acuerda de la Convención Democrática Nacional de 1968? No sé. No. Pero bueno, y nunca dispares un láser a un espejo. Pero Niven tiene una sección de sus leyes que, al mejor estilo de decálogo de buen contista, es las leyes de Niven para los escritores. Interesante. Número 1. Los escritores que escriben para otros escritores deberían escribir cartas. 2. Nunca te vean avergonzado de nada que hayas elegido escribir. Piensa esto antes de mandarlo a los editores. 3. Las historias escritas para ser la última historia de tal tema nunca lo son. 4. Es un pecado desperdiciar el tiempo del lector. 5. Si no tienes nada que decir, dilo de la forma que quieras. Innovaciones estilísticas, historias retorcidas, pronombres exóticos o sin sexo, inconsistencias internas, la receta para preparar a tu amante para un banquete caníbal, vete libre. Si lo que tienes que decir es importante y o difícil de seguir, dilo de la forma más simple posible. Si el lector no lo entiende, entonces no es tu culpa. Y número 6, todo el mundo empieza por un primer borrador. Bien, yo te voy a dar un último consejo mío, no de la Reviven. Las reglas de Andriago. Te voy a dar uno solo y es con respecto a ser práctico. Ajá. Si la historia que vos querés publicar no es comercial, yo entiendo que todos tenemos nuestra ideología de decir, bueno, no me importa si se va a vender bien o mal, yo quiero que me publiquen. Si tu primer trabajo no es comercial, va a ser más difícil que te publiquen un segundo. Exacto, arrancá por algo que venda y después preocupate por sacar la obra prima que vos querías sacar. Miren, más común el ejemplo de los músicos. Como los primeros trabajos de la mayor parte de los músicos son más comerciales y luego empiezan a experimentar lo que quieren porque saben que tiene una base de fans que va a comprar sus discos y no se van a morir de hambre. Bien. Unos pequeños consejos para que escriban. Nosotros lo estamos poniendo en práctica también. Para escribir no, para vender. Para vender lo que escribas. Nosotros lo estamos poniendo en práctica y recuerden, estamos buscando dibujantes. Bueno, vamos al corte y en el próximo bloque, el segundo, venimos con la nota del ciclo Titanes dedicada a Larry Niven. No se vayan. Están escuchando Perdidos en el Éter. Resistirse es fútil. A ver, mijo, pásenme la radio y quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Acabamos de escuchar Ringworld Runner por Gev, en honor a la saga de novelas Ringworld de Larry Niven. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Perdidos en el Letter. Tema nota de Titanes, primero contra el nombre, pero ya es habitual este espacio. En el día de hoy, como dijimos, está dedicado a Larry Niven. En lo particular, Larry Niven es uno de mis 3 escritores de ciencia ficción favoritos. Los otros 2 son Frank Herbert y Robert Heinlein. Con Endriago compartimos 2. Y Niven está bastante cerca. A mí Niven me gusta mucho. Está entre tus 5, entre tus 3 no sé, ¿no? Es que lo que pasa es que pasando el 1, el resto me cuesta, ponerle un orden. Sí. Tu 1 es Heinlein, tu 2 es y mi 2 está muy peleado. Está Asimov, está Herbert. Larry está ahí también. Yo tengo a Larry como mi 1, creo. Quizás porque Larry Niven fue el escritor con el cual yo, alrededor de los 13-14 años, me acerqué definitivamente a la ciencia ficción. Definitivamente lo que no está como segundo o tercero es Bob Silverberg. No, por supuesto. Ni Arthur C. Clarke. Ojo, me gustan, pero no están en esa altura. No, una persona más, me gusta Harlan Ellison. A mí Harlan me gusta mucho. Me gusta muchísimo. No podemos hacer tanto, pero Niven para mí es mi escritor de ciencia ficción favorito. No solo porque fue el que me acercó, sino después que me acercó a la ciencia ficción, me hizo quedarme. Y todas sus historias me han gustado. No he encontrado pieza de él que no me haya gustado. Bueno. Y eso que no ha recorrido toda la casa. Larry Niven nació el 30 de abril de 1978 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, con el nombre de Lawrence Bancott Niven. Lawrence con U en vez de con W. Yo nunca lo había visto escrito así. Yo no sabía su nombre completo hasta que investigué para esta nota. Pero ahora que me acuerdo, lo he visto afirmar muchas veces como LBCN. Bancott es su segundo nombre, aunque parezca apellido holandés, quizás siguiendo una tradición común entre las familias adineradas, patricia, por así decirlo, norteamericanas, como la de él, de usar el apellido de la madre como segundo nombre. John Fitzgerald Kennedy. Sí. Como dijimos, era de familia adinerada. Realmente él pasó del liceo a la facultad, al college, a la universidad, directamente. Y no tuvo que trabajar para mantenerse, aunque tuvo algún trabajo, sino que trató de dejar un poco de lado, viviría de algo de plata de los padres, pero tampoco vivía en el lujo hasta que empezó a hacer su propia plata como escritor. No se trata demasiado esta nota sobre la vida en particular, sino más bien sobre su obra. Vieron que siempre cambiamos un poco el enfoque, sea el escritor que sea. En el 56, a la edad de 18, Niven ingresa al Caltech, el famoso Instituto de Tecnología de California, solo para dejarlo 1 año y medio después. Había encontrado una librería llena de revistas de ciencia ficción usadas. Bien. Finalmente, en el año 62, Larry se gradúa de la Universidad de Washburn en Kansas, una universidad de segunda fila. ¿Tercera? No sé. Con una licenciatura en matemáticas y un título menor en psicología. No voy a volver a decir, ¿cómo puede ser el sistema educativo en Estados Unidos que alguna persona puede recibirse las dos cosas de esa manera? Luego completó 1 año de estudio de grado de matemáticas en la UCLA, Universidad de California de Los Ángeles, otra universidad de primera línea, antes de abandonar los estudios formales porque siguió perfeccionándose por su lado para ser escritor de forma full time. Le fue relativamente bien, porque si eso era en el año 63, en el año 64, en la edición del mes de diciembre de la revista World of If, Niven publica su primera historia profesionalmente. El lugar más frío se llamaba, ¿no? Sí, The Coldest Place. La historia tenía lugar en el lado oscuro de Mercurio, el cual en el momento que Larry escribió el cuento, calculo que por allá por el 62, no sé así, se pensaba que estaba sincronizado con la rotación del Sol. Es decir, el lado oscuro que Mercurio tenía era siempre el lado oscuro, sí. Siempre presentaba la misma cara del Sol. Esa teoría se refutó luego que la historia fue escrita, pero pocos meses antes que fuera publicada, demostrándose que la rotación de Mercurio y del Sol estaba desfasada en una proporción de 2 a 3. Chau, qué triste ser tu primera obra y que te pase eso. Sí, vos comentabas algo que decía que te que le había pasado a Asimov. A Asimov le pasó algo parecido, pero claro, ya había publicado. Escribió una novela considerando que el hombre iba a llegar a la luna dentro de 10 años y antes que fuera publicada, el hombre había llegado a la luna. ¿Hubo un comentario de Niven sobre esto? Sobre la historia, no, pero tengo un comentario de Frederick Paul, escritor y editor, quien era el editor de la revista World of If y compró la primera historia profesional de Larry Niven. En el prefacio de la recopilación En Space, Frederick Paul, entre varios autores, escriben algo sobre Larry Niven y sobre el lugar más frío, Paul dice lo siguiente: compré la primera historia de Larry y la íbamos a publicar. Todo parecía ir bien, o eso era lo que pensábamos. Justo al tiempo que publicábamos la historia, unos científicos metiches acababan de demostrar con estudios de radar de Mercurio que la cara que presentaba el Sol y la cara de no era siempre la misma. Le cagaron la historia. Era evidente que Larry había leído los mismos jornales científicos que Paul, porque 2 días después, o un día después, recibió una carta preocupada diciendo que acababa de descubrir que su historia era científicamente incorrecta. ¿Tenía que devolver el dinero? Le dije que no, aunque había estado pensando en el asunto porque había
un cierto dilema moral, dice Paul, porque los escritores de ciencia ficción tienen que ser muy cuidadosos en que sus historias tengan coherencia científica. Pero luego se puede pensar, Paul, que los escritores tampoco tienen que dejarse regir tanto por la ciencia. Las historias de Edgar Rice Burroughs de Barsoom son excelentes, más allá del hecho de que las basó de un dibujo de Percival Lowell que decía que Marte era habitable. No por no corresponder con la ciencia actual, la historia puede dejar de ser coherente y disfrutable. Niven está visto como una de las últimas esperanzas de la ciencia ficción dura, y no cabe duda que escritores de ese subgénero dominantes en los 80 como Greg Bear u otros que han obtenido prominencia en los 90 y lo que va de los 00, como le decimos a los años que corren nosotros, como Paul J. McAuley, Roger McBride Allen, o uno de los favoritos de leer Niven, Steven Baxter, deben mucho a la inventiva de Niven, a la forma en que promueve el avance científico como principalmente beneficioso para la humanidad, y a su capacidad para que, a pesar de que se trata de la sci-fi dura, ser claro y no aburrir al lector sin conocimientos técnicos profundos. Nosotros dos en particular, nos interesa la ciencia como conocimiento general, pero no tenemos conocimientos profundos de ciencia, de física, de matemática. Somos el clásico lector de el avance nuevo, pero no en profundidad. No nos interesa cómo lo hicieron, nos interesa que lo hagan. Niven te lo explica y no te tupe a descripciones como hacen otros escritores, que no por eso son malos, pero Niven lo hace de una forma muy concreta. También quizás su título en psicología, que tanto criticabas el sistema educativo hace un rato, Andriago, lo ayude a escribir personajes que, mucho como hablábamos de Brian Michael Bendis en el caso de Powers, son creíbles. Los personajes de Niven son creíbles, aunque sean un alien o un humano o una mente de ser humano delante de una computadora. Lo hacen muy bien. No sentís que estás leyendo un panfleto científico como pasa a veces con otros escritores. Una vez que terminás de leer la historia decís, qué bueno lo que le pasó a fulanito o a menganito, y decís, mirá, qué bueno este concepto científico. Nunca me había parado a pensarlo. No, eso cuántas veces nos ha pasado con un Niven o con un escritor de ese tipo. Exacto, hay otros escritores de ese tipo. Frank Herbert, por ejemplo. Aunque digamos que si bien Niven se centra en la ciencia como Frank Herbert es un ecologista científico. Claro, eso es lo que voy. Niven se centra en la ciencia como avance benigno, dentro de lo general, si es bien usado, y el personaje como ser, no digo humano. Mientras que Herbert es más bien épico y sociológico. La ciencia ficción de Herbert es ecología y sociología en vez de física, matemática o cohetería. Sí, cierto. La ciencia ficción no tiene por qué ser naves espaciales, robots y alguien. Un día tenemos que comentarlo más a fondo cuando hablemos Herbert. Cierto. Hablemos de la obra mismo de Larry Niven. Bueno, las obras mejor conocidas de Niven son aquellas englobadas en lo que se llama el espacio conocido. O ha sido traducido también con espacio reconocido. Cierto. Me gusta porque está mal traducido. Una ambientación futurista que hasta la fecha incluye más de 30 cuentos y novelas, sin contar las escritas por otros autores para las guerras hombre-Xin. Las historias del espacio conocido se complementan formando una línea temporal que va desde varios billones de años en la prehistoria hasta el fantástico universo del año 3200 y más allá. Las historias del espacio conocido, como decíamos, es el título por el cual Larry recopiló en 1975 las historias cortas que existían hasta el momento de esa saga. Estas historias y las demás que Larry escribió posteriormente forman, como dijimos, una ambientación futurista que, a diferencia de otras, probablemente por estar escritas casi exclusivamente por Larry, son extremadamente coherentes, mostrando dentro de un encuadre esencialmente optimista y tecnofílico. Exacto, amante de la tecnología. Sí, los cómo y porqués de la expansión de la raza humana hacia el espacio. Hay un paralelismo con el estilo de Asimov en esto. La mayor parte de las historias situadas en los comienzos del espacio conocido son sobre las primeras exploraciones y colonizaciones del sistema solar y del resto del espacio, y están situadas en épocas pacíficas. Por ejemplo, uno de los personajes principales de este periodo es Gil the Arm, el brazo, Hamilton, policía de la ARM, Amalgamated Regional Militias, milicias regionales amalgamadas. Es la policía de las Naciones Unidas, que es el gobierno global de la Tierra. Claro. Las siglas en inglés forman ARM, brazo. Eso es divertido tanto por el hecho de que es el brazo de la ley. De hecho, el primer libro de colección de historias de Hamilton se llama The Long Arm, el brazo largo con brazo como siglas de la ley. Yo pregunto, ¿a Torrente lo dejarían entrar acá? Porque él era la mano tonta de la ley. Pero también es un referente a el poder psiónico que Gil Hamilton posee. Gil es un detective de la policía del ARM, como dijimos, que lucha más que nada contra traficantes de órganos, que es el peor flagelo que hay en esa época en la Tierra. Él perdió un brazo en sus días como minero en el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar. Y antes de que pudiera pagar el dinero necesario para que se clonara un brazo nuevo, desarrolló una versión limitada y muy poderosa en otros aspectos de la telequinesis. El poder de Gil es así: tiene un brazo, entre comillas, telequinético, que no puede ejercer mayor fuerza que la necesaria para levantar objetos de poco peso. Un cigarrillo, como mucho un vaso o una taza. De hecho, suele usarlo para fumar, mientras con las manos físicas usa el cuchillo y el tenedor en un restaurante para dejar boquiabiertos a la gente alrededor. Que está cool eso. Sí, pero el poder tiene sus ventajas.
y él puede atravesar objetos, como por ejemplo el cuerpo de una persona, para apretar una vena o el corazón, causando la inconsciencia o incluso matando. Y hasta puede tocarte a través de la pantalla de un videoteléfono. Increíble. Y él mismo dice que quizás su poder pueda ser usado para hacer explotar estrellas a distancia, pero él simplemente no tiene la imaginación necesaria. Es un poco como lo que pasa con algunos Green Lantern. Claro, es verdad. Larry ha escrito cosas Green Lantern, lo comentaremos más tarde. Como decíamos, las primeras 3 historias de Hamilton fueron coleccionadas en el tomo El largo brazo de la ley, y varias historias más posteriormente, por allá por el año 94, fueron coleccionadas en el tomo Crashlander. Y el propio Larry admite que si bien Hamilton es uno de sus personajes favoritos y le encanta escribir historias protagonizadas por él, obedecer las reglas de ambos géneros, el del policial y de la ciencia ficción, es muy difícil. Por eso hay relativamente poca historia del personaje. Sí, bueno, es comprensible. Bueno, siguiendo con el espacio conocido, siguiendo con el tema, siglos de paz terminan con el comienzo de las guerras Hombre-Xin, siendo los Xin una raza de felinos humanoides guerreros, no muy diferentes a los Klingons de Star Trek. Yo he leído un par de historias de esto, no he leído todas, pero he leído un par de historias de estos, y la forma de pensar de los Xin es realmente parecida a la de los Klingons. El sistema de honor, el sistema de casas, el sistema de cacería, no son iguales, pero tienen un aire, un espíritu muy parecido. Bueno, en realidad yo creo que los guionistas de Star Trek tomaron elementos de los Xin para los Klingon, porque los Xin aparecieron por primera vez, si no me equivoco, en Ringworld, que es del 70, y posteriormente. Y los Klingon que aparecían en la primera serie de Star Trek de los años 60 no tenían mucho que ver con los Klingon de ahora. Todo el sistema de honor lo usaban. Recién es en los 80 con TNG que los Klingon empiezan a tener toda esa onda samurái japonés. Mucho de venir de los Xin. Y como vamos a ver cuando hablemos de los trabajos para televisión de Larry adaptó uno de sus cuentos del espacio conocido a capítulo de la serie animada de Star Trek, con Klingon en el lugar de los Xin en el encuentro original. O sea, como correspondía para no agregar una raza acá al universo. Sí, lógico. Bueno, siendo como son los Xin una raza de felinos humanoides guerreros, una de las cosas más interesantes que tienen es que hasta que no hacen algo importante no tienen nombre, y son llamados por su trabajo, por el trabajo que hicieron. ¿Qué hacen? Claro, ¿a qué se dedican? A lo que se dedican. Luego tienen el derecho a llamarse por su rango y un nombre, y recién cuando son héroes pueden usar solo el nombre. Por ejemplo, el Xin de Ringworld en el primer libro no tiene nombre, se llama Habla con Animales, porque trabaja en la delegación diplomática de la Tierra después de finalizar las guerras. Cierto. Yo me di cuenta mucho tiempo después por qué se llamaba así. ¿Por qué no te explican? Es bastante lógico, digo. Sí. En otra historia, el capitán de una nave se llama Chuft Capitán. Y habla con animales para el segundo arribo de Ringworld, donde ya es un héroe, se llama Hmi. Ya tiene su nombre. Volviendo a las guerras Hombre-Xin, Larry nunca las trata directamente, sino que sitúa sus historias en los periodos de paz entre las diferentes guerras, o más allá o cuando están comenzando. Completamente falto de experiencia y de conocimientos bélicos, y lo admite, Niven presta su arenero, por así decirlo, a otros autores, desde amigos y colaboradores reconocidos en ciencia ficción como Jerry Pournelle o Frederick Pohl, del que hablábamos hoy, hasta noveles como Greg Bear o Hal Kohlbach, y hasta el momento se han publicado 10 libros de las guerras Hombre-Xin, 9 siendo recopilaciones de cuentos, incluyendo aquí y allá algunos del propio Larry de los que ya había, y uno siendo una novela completa escrita, como decíamos, por Hal Kohlbach, que trata de la invasión del mundo llamado Wunderland. No, eso no lo leí, interesante. La tengo por ahí. Bueno, quizás la más famosa de la historia del espacio conocido sea la saga de Ringworld, Mundo Anillo. Sí. El primero de los libros, publicado en el año 70, titulado solo Ringworld, ganó ese año el Hugo y el Nebula, los dos premios más importantes de la ciencia ficción. El Hugo lo dan los lectores y el Nebula los otros escritores. Y en el 72 Ringworld gana el premio Dietmar en Australia. En Ringworld tenemos justamente al Mundo Anillo, una sección de esfera de Dyson. ¿No saben lo que es una esfera de Dyson? La esfera de Dyson es una coraza con una especie de pelota hueca construido alrededor del Sol para aprovechar toda la energía del Sol. En el caso del Ringworld, esto es un anillo, una sección de esa esfera. Las dimensiones exactas del Ringworld han sido armadas por Niven y por fanáticos. Niven lo escribió y no pensó que iba a tener tanto éxito. Hugo, Nebula, etc. Y había un montón de inconsistencias que él sabía que había, y un montón de fans fueron señalándolas y corrigiéndolas. Claro, y proveyéndolo con explicaciones científicas que él fue incorporando en la secuela que no había planeado. Por ejemplo, durante uno de sus discursos, un hombre le dijo que el Ringworld, las matemáticas del Ringworld eran simples. Es un puente de suspensión que no tiene fin. Un académico en Inglaterra señaló que la fuerza tensil del material del Ringworld tiene que tener aproximadamente la misma fuerza que mantiene unido el núcleo atómico. Y de ahí desarrolló el nivel el material Screech del que está hecho el Mundo Anillo. Una clase de estudio de grado en Florida pasó un semestre estudiando el Ringworld. La conclusión, su peor problema era que sin actividad tectónica todo el suelo superior iba a caer hacia los océanos en un par de miles de años. De ahí que Larry Niven incorporó
por el mundo anillo todo un sistema de cañerías para controlar eso. En el 70, en la Convención Mundial de Ciencia Ficción, había estudiantes del MIT por los halls cantando: el Ringworld está inestable, el Ringworld está inestable. Larry Niven incorpora, porque el primer libro solo estudia una pequeña parte, en el segundo se mueven más. Incorpora jets de altitud que lo mantienen estable. Montones de cosas hay. Tiene una superficie de 3 millones de veces la superficie de la Tierra. De hecho, tiene en unos océanos un mapa de la Tierra a escala exacta. Y un mapa de Exini, un mapa de Marte, y muchas cosas más. La gravedad de la superficie es de 0.9 Gs, apenas por debajo de la Tierra. Gira para mantener la atmósfera en su lugar a 770 millas por segundo. Y las paredes que tiene paredes, aunque muchos oyentes nunca llegan a verlas. Sí, en la primera se ven desde afuera primero. Claro, desde 1000 millas. Y muchos de los habitantes del Ringworld, porque ha caído en un estado pretecnológico, piensan que el mundo tiene un arco. No, ven en la otra punta del Ringworld. Y hay un personaje que pasa toda su vida tratando de llegar al arco. Jamás lo logrará. Seguimos con Ringworld, como decíamos. El plot es el siguiente. Los titiriteros, los puppeteers, se llaman así porque son un cuerpo con 2 cabezas. Y la primera vez que alguien lo vio, un tipo llamado Pearson, pensó que parecía un titiritero. Son los titiriteros de Pearson. Son una raza alienígena de cautos, más bien cobardes, comerciantes interestelares, que enlistan ayuda de 2 humanos, Louis Wu y Tila Brown, quien gracias a un complicado programa, Tila, de procreación ideado por los titiriteros, es genéticamente afortunada. Tiene suerte. Yung Xin habla con animales que comentábamos hoy. Todos bajo el mando de Nessus, un titiritero que se atreve a dejar su mundo de origen porque está psiquiátricamente enfermo. Es capaz de superar su cobardía por poquito. Enfermedad más grave esa. Claro, si la mayoría es cobarde, ¿los valientes no son los locos? Lógico. La saga de Ringworld continúa en 1980 con The Ringworld Engineers, los ingenieros del mundo anillo. En el 86 con The Ringworld Throne, el trono del mundo anillo. Y este año, en 2004, se publicó Ringworld Children, hijos o niños del mundo anillo. Bueno, hablando de otras obras de Larry Niven que no son parte del universo conocido, del espacio conocido, es lo que yo debo llamar de boliche en boliche. Montones de novelas de cuentos de Niven se desarrollan en un bar, en bares. No necesariamente para chupar. Bueno, y ahí hay otro paralelismo con Asimov. Claro, le gusta hacer mucho eso. Es algo quizás de lo que tienen de tener gente común con sus protagonistas. Pasando por un par de historias, como por ejemplo, para una noche de niebla, en donde 2 personajes se encuentran en un bar a discutir las posibilidades de universos paralelos, a La Cuarta Profesión, donde un alien visita, luego de la primera llegada a la Tierra de Aliens, un bar y se toma todo y le da pastillas que le dan profesiones grabadas al barman. Llegamos a La Taberna Draco, una serie de historias de un bar, La Taberna Draco, donde en la Tierra hace aproximadamente unos 10 años empezaron a llegar alienígenas que lo encuentran como un buen mundo de paso para sus viajes. ¿Y a dónde van a parar? Claro, en San Francisco arman un espacio puerto y alguien tiene la gran idea, un bar, en donde además de servirte un whisky o algo que te cobra más caro porque te codías con aliens, sirve, unos aliens toman cianuro, otras toman una especie de choque eléctrico y es el único bar para aliens. Y ahí hay un montón de encuentros entre aliens y humanos discutiendo montones de temas en un boliche. Tiene cosas gloriosas porque si yo, haciendo un poco de rebuscando en la memoria, recuerdo una historia que me haya gustado de Niven especialmente. Hay una que pasa ahí en el Draco Tavern. Una que salió publicada en la revista Asimov. Probablemente. ¿Límites? Sobre un momento en el cual el tabernero escucha que están hablando de invadir la Tierra o de acabar con los humanos porque son un peligro. Límites. Se llama Límites esta historia. Y trata de descubrir quiénes son los aliens que está hablando, porque él tiene traductores por todos lados, en cada mesa, pero no se da cuenta quiénes son y durante toda la historia está tratando de averiguar quiénes son. Y al final no se da cuenta. Y al final no lo consigue. Bueno, la nota sobre Niven se hizo más larga de lo que esperábamos, así que sigue en el próximo bloque. Antes de ir a la tanda, vamos a escuchar un poco de música de un género llamado Filk. ¿Qué es el Filk? Bueno, la música Filk es música compuesta por fans de ciencia ficción, cómics, fantasía y demás, como nosotros, sobre sus obras favoritas y en honor a sus autores favoritos. Descubrimos este género cuando buscábamos música para esta nota y queremos agradecer a Paul Quinn de la banda Puzzlebox por prestarnos su canción de Tila Tango, que por cierto, como notarán, no es en absoluto un tango, compuesta en honor a Tila Brown de Ringworld. Paul nos cuenta que el mismo Larry Niven es fanático del Filk y escuchó y disfrutó esta misma canción en la convención Concord en Los Ángeles, California, hace un par de años. Visiten la página www.filk.com por más información sobre este tipo de música, aunque probablemente haremos alguna nota sobre el género en el futuro. También, por favor, visiten la página de Puzzlebox en www.puzzlebox.net. Puzzlebox, caja de puzzle en inglés, donde está a la venta su CD Assembly Required, se requiere ensamblado. La grabación que escucharemos ahora de Tila Tango también es de la Concord, pero de 1998, antes de que la escuchara Larry, aunque la grabación es de un cassette de audio, por lo que la calidad es un poco baja. También tengan en cuenta que esta canción, y calculo que el Filk en general, están hechos con ánimos de diversión y con una puesta en escena humorística y puede no causar todo el efecto deseado a través de una simple grabación. Disfruten el tema, que es bastante divertido si leyeron la novela y entienden lo que se canta en inglés. My party, pretty but deadly, and there you met
lucky he couldn't know that he should have run in fear. Oh, Tila, bad things never happen to you, for you got that special voodoo that keeps you from all harm. And Nessus thought you were his shield of gold, but he misunderstood the roles. He nearly bought the farm. It seems that the puppeteers had a program to give some humans awesome luck. They thought they could use them for their protection, but they were totally wrong. Oh, Sheila, your luck protects you with such zeal that despite your sex appeal, you're quite a dangerous gal. And others take the hard knocks for your lessons. In fact, if this were 2001, I'd rather play with Hal. Our ship got shot down outer space. It was a And Nessus lost his head. Lucky he had And two. Citizen got burned by flowers. Oh, good God, burnt cat fur smells bad. And just to add insults to all the intrigue, he went and broke my heart as well. Ran off with a guy on a mission from God, but I'm sure you'll show him hell. Oh, Tila, though I miss you in my bed, dear, I'm sure glad we never wed, dear. I'd surely now be toast. And I couldn't return to Ringworld in a few years to find out about the engineers if I were just a ghost. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de Perdidos en el Éter. Perdidos en el Éter. Bienvenidos al tercer bloque de Perdidos en el Éter y a la segunda parte de la nota del ciclo Titanes sobre Larry Niven. Después, otra de las historias de Niven van por su defensa de la ciencia y su admiración por sus admiradores y por los fanáticos de la ciencia ficción en general, del fandom del cual él supo formar parte. En particular, una historia se llama El regreso de William Proxmire. William Proxmire era un senador de los Estados Unidos. Ya hemos hablado de él. Hemos comentado de él cuando hablamos de... Heylen. Hemos comentado de esta historia cuando hablamos de Heylen, porque Heylen aparece como el almirante Heylen. Proxmire votaba siempre en contra del proyecto espacial. Todos los escritores de ciencia ficción y los científicos lo odian. Y Niven escribió una historia donde Proxmire le paga a un científico para desarrollar una máquina del tiempo. Él va y acuchilla a Heylen, Proxmire, para que no sufra la neumonía y se convierte en el almirante Heylen. Está muy buena la historia. Y otra historia es Ángeles Caídos. Esta es una novela escrita por Steven Barnes, creo, a instancias de Proxmire y otra gente. Estados Unidos abandona el proyecto espacial, abandona astronautas en órbita en una estación. Los astronautas se las arreglan por sí solos, pero pasan los años y van evolucionando, por así decirlo, y son seres creados para gravedad baja, flaquitos, debiluchos. Sí, digo, obviamente el cuerpo humano se adapta a la baja gravedad. Uno cae a la Tierra en una nave y no puede volver. No hay cohetes espaciales, no hay nada. ¿Quién se organiza para tratar de ayudarlo al ángel caído a volver al cielo? El fandom. Los fans de ciencia ficción, de cómics, de rol. Esa todavía no la leí, pero suena muy interesante. Y es una muy buena introducción para poner a personajes conocidos. Exacto. De la vida real. Hay un montón de personas asiduos a convenciones, escritores, etcétera, que Niven hace el guiño de ponerlos, me imaginé. Sí. Después, Niven tiene, como dijimos, el universo de Espacio Conocido, sus historias de la taberna de Draco, cuentos sobre fandom, escribe ensayos y cartas como muchos de los escritores de ciencia ficción, interesantes notas, y tiene varios libros de recopilaciones. Empezando por Las leyes de Niven, con sus leyes y varios cuentos del 84, Límites, bajo el nombre de este cuento, del 85, Espacio N, Space, del 90, y Playgrounds of the Mind, Patios de Juego de la Mente, del 91, que tienen un cuento, un extracto, una novela, un ensayo, un montón de anécdotas sobre convenciones, montones de cosas. Niven se acerca a los lectores contándoles qué cosas le pasaban en las convenciones, compartiendo su receta para el café irlandés que aparentemente es muy cotizado por los demás escritores en las convenciones, la historia de cómo trató de hacer que un montón de fans invadieran el cuarto de Harlan Ellison porque Ellison estaba regalando sus premios Hugo y montones de cosas, entre ellas la historia de cómo conoció a Marilyn, su esposa, en una convención de 1967, o el cuento de cómo unos fans australianos lo fueron a buscar al aeropuerto para una convención en ese país y en vez de llevar el clásico cartel que decía Mr. Larry
Niven llevaron un muñeco tamaño real de un tiritero de Pearson sobre una plataforma triangular con ruedas que era empujada por una docena de personas. Larry Niven también ha escrito muchos libros en colaboraciones. De hecho, fuera del espacio conocido, solo ha escrito en los últimos 15 o 20 años 4 novelas solo que no pertenecen al espacio conocido. A mediados de los 70, Larry hizo su movida más comercial, quizás. Café irlandés. Que fue asociarse con Jerry Pournelle para escribir La partícula de polvo en el ojo de Dios. ¿Qué fue traducido, si no recuerdo mal, como La paja en el ojo de Dios? Sí, es algo por el estilo. Pero me da risa porque unos aliens en el libro se llaman los motis, de Mot en español. Y si le ponen la paja en el ojo de Dios, los aliens que son los pajeros. El libro en sí es una ópera espacial gigante con aliens y guerras, aristocracias galácticas, etc. Es un desarrollo de la serie de libros del codominio de Pournelle, pero puede leerse de forma independiente. También escribieron una secuela con Pournelle a la moto del ojo de Dios, La mano que toma, el Gripping Hand, en el 93, que quizás no fue tan exitoso porque es más lento y menos de acción. Con Pournelle también escribió en el 75 Inferno, una revisitación de El infierno de Dante Alighieri. En este momento están preparando una secuela a Inferno que es Purgatorio, así en inglés, como oximidad del italiano. Larry y Jerry también escriben en el mundo que Larry creó solo. La magia se está yendo, un universo mágico, un mundo fantástico, donde la magia se trata como un recurso no renovable y se está acabando en el mundo. Niven también ha hecho cosas tales como continuar el cuento de las 1001 noches, porque no le gustó que quedan inconcluso. Larry y Jerry también escriben en el 77 un libro llamado Larry y Jerry Pournelle. Son muy buenos amigos también. El martillo de Lucifer, un cometa que viene directo hacia la Tierra. Luego se hicieron Impacto Profundo y Armagedón, donde se previenen los impactos. En el martillo de Lucifer, lo importante es las descripciones de lo que pasa después de que el coso choca y cómo la humanidad lucha para recuperarse. Hay un montón de libros más escritos en colaboraciones. En particular podemos comentar Dream Park, la secuencia de Dream Park, Parque de Sueños, Dream Park del 81, el proyecto Barzoom del 89 y Dream Park, el juego Voodoo del 91 o el California Voodoo Game en Estados Unidos. Es un juego de realidad virtual, una especie de super juego de rol del siglo XXI en donde un montón de jóvenes entran y quedan atrapados. Eso es lo que se escribió con Steven Barnes, con el cual también escribió El descenso de Anansi y La elección de Aquiles y lo más último del 2000, La carrera de Saturno. Hablando de las colaboraciones de Niven, Fallen Angels, Ángeles Caídos, Larry lo escribió con Jerry Pournelle y Michael Flynn, y no con Steven Barnes como dijimos antes. Niven también ha escrito cosas para el cómic y sobre cómic. Sobre cómic escribió una cosa que tenemos que usar como editorial radiofónica un día: Hombres de acero, mujeres de Kleenex. Sí, un es estudio excelente. Científico, medio en joda, medio en serio, sobre qué pasaría si Superman tuviera relaciones sexuales. Muchas obras se han pasado cómic. Malibu, yo lamentablemente nunca pude verlo, ha adaptado el cómic las historias de Gil Hamilton, y Niven fue invitado a escribir por Denny O'Neil, editor de DC Comics, para la Biblia de los Green Lantern. Comentamos que Harlan Ellison y Asimov habían escrito alguna parte de eso. Niven también. Son un montón de reglas básicas por las cuales regir las historias de Green Lantern. O sea, uno no puede poner las manos sobre eso porque es para los guionistas de DC. Niven publica la parte que escribió él en Playgrounds of the Mind. Por eso me lo busqué ese libro, más que nada por lamentablemente eso no está en internet, ¿no? Está por ahí en internet, sí. No. ¿La Biblia entera? La Biblia entera. Había que buscarla, porque me gustaría tenerla. Y Larry Niven escribe el plot para una historia de Green Lantern en sí, que cuando yo me enteré que existía, mi baba resbaló hasta el piso. Porque haciendo el diálogo y dibujándola estaba nada menos que John Byrne, que como hemos comentado previamente acá, es uno de mis artistas y guionistas de cómics favoritos. ¿Qué combinación? Por claro, favor. Era como, no sé, Frank Sinatra y Gardel cantando juntos, si te gustan los dos. Ni que mencionan que Green Lantern es uno de mis cómics favoritos. La historia es realmente muy buena, se llama La historia de Gauntlet, Gauntlet's Tale. Es una novela gráfica muy buena. En el rincón de coleccionista creo que les queda alguna copia en español. Está muy recomendado. Como decíamos, Niven también ha escrito cosas para televisión, entre ellos la serie original de televisión El Mundo Perdido. Claro, no es El Mundo Perdido de Krypton, sino El Mundo Perdido que está basado. Es verdad, ¿se acuerdan de esa serie? En Edgar Rice Burroughs. En Burroughs. Para la serie de Star Trek animada, como decíamos, su historia de las guerras Hombre-Xin, del espacio conocido, de Slaver Weapon, el arma Slaver, los Slavers son una raza antigua del universo, fue adaptada como The Soft Weapon, el arma suave, en el sentido de suave de Salvador Dalí, de mutable, porque es un arma que varía de forma y función. Los Xin en el dibujito son reemplazados por Klingon. Los dos personajes humanos son reemplazados por Uhura y Chekhov, y Nessus el titiritero, que es el mismo personaje que aparece en Ringworld, es reemplazado acá nada menos que por el señor Spock. Está muy bien hecho. Una de sus historias cortas también
Luna Inconstante, está muy buena, fue adaptada como episodio de la serie Los Límites Exteriores. Yo no lo sabía, me enteré cuando armé esto y quiero conseguirla. Los otros límites. Los Límites Exteriores o Los Otros Límites. La serie la están pasando en Retro, canal 15 de Montecable, así que voy a tener que vigilarla más de cerca. Bueno, como comentario chistoso, en la novela de Greg Bear, La Forja de Dios, aparece un personaje llamado Lawrence, con W, no con U, Van Cott como apellido. Es un Larry Niven apenas disfrazado. En muchos de los cuentos de Niven hay cosas por el estilo, como decíamos en Ángel Caído, y en varios cuentos cortos aparecen gente real disfrazada con permiso o sin permiso. Premios que ha recibido Niven, los comentamos por arriba. Largamente, digo. Por arriba los comentamos. No da para comentarlos así concretamente todos. Pero lo más importante, por supuesto. Nebula, en 1970 se lo ganó por el Ringworld. Mejor novela. Hugos ha ganado en el 67 por Estrella de Neutrones, mejor historia corta. En el 71, el Ringworld por mejor novela. En el 72 por Luna Inconstante. Mejor historia corta. Mejor historia corta, perdón. En el 75 por The Whole Man, El Hombre Agujero, juego de palabras con el hombre completo, por mejor historia corta. Y en el 76 por La Frontera del Sol, mejor historia corta de vuelta. Premios Locus, de la revista Locus. Recordemos que los premios Locus son casi tan importantes como los Hugos. Sí. En el 70 por el Ringworld, otra vez. En el 80 por las series convergentes. La colección de historias que incluye el cuento llamado Series Convergentes, que es el que tenemos hoy en el auditorio radiofónico. Y en el 84 por Los Árboles Integrales, por mejor novela. Y en el 2001, el más reciente del premio que tenemos acá, por La Masa Perdida. La Masa Perdida. Se le premio masita. Mejor historia corta. Niven ha recibido también en el 73 el premio Skylark. Oficialmente es el premio Edward E. Smith, Doc Smith Memorial por ficción imaginativa, que lo da a la Asociación de Ciencia Ficción de Nueva Inglaterra por contribución significativa a la ciencia ficción en el espíritu del propio Smith, del que hablábamos el programa pasado. En el 72, Ringworld, y en el 73, Protector ganaron los premios Dietmar en Australia. de Australia por mejor ciencia ficción internacional. Ángeles Caídos ha ganado el premio Prometheus en el 92 por mejor novela y el premio Seiyun en Japón por novela extranjera en el 98. La página de la revista Locus, creo que es www.locus.com, tiene una lista muy completa de todos los premios que se han ganado. Comentemos, los intereses no literarios de Larry incluyen ir de camping con los Boy Scouts, la ciencia ficción, las convenciones, le encanta, apoyar la conquista del espacio y cualquier encuentro de gente que promueva la ciencia. Bueno, recordemos el pasado diálogo que tuvimos acá entre Larry y Asimov. Y el punto base de toda la discusión del lado de Larry Niven era la humanidad tiene que salir al espacio si quiere sobrevivir. Si quieren bajarse libros en formato de texto en inglés, porque en español no sé, tengo algunos problemas. ¿Lo ven? Vamos a incluir algunos CDs. ¿Saben una cosa? Si quieren leer algo más de Larry Niven, no lo bajen de internet. Comprenlos usados, se consiguen. Sí. Digo, yo no recomiendo bajarse cosas de internet cuando son fáciles de conseguir. Sí, no, es verdad. Hay muchas revistas Asimov acá española, hay. El Ringworld primero está traducido y editado. Y también, si quieren saber más sobre el autor, además de las historias, www.larryniven.org es una página de fans que tiene mucha información que sacamos de ahí nosotros, los datos concretos. Larry no es de la página, pero la apoya y manda notas cada tanto. Y esa página y otros socios, otros fans de Niven, organizan el primer sábado de cada mes un chat en el que por lo general participa Larry. Yo al momento no he podido ir o ponerme en el chat porque es tipo los sábados a las 2 de la tarde de acá y se me complica. Pero un día tengo que hacerlo para poder chatear aunque sea 5 minutos con Larry Niven, ¿no? Por favor. Todo lo pueden encontrar de vuelta por www.larryniven.org. En el próximo bloque tenemos las notas sobre el juego de rol Vampiro la Mascarada. Y ahora nos vamos con el auditorio radiofónico Orson Welles con un cuento de Larry Niven, series convergentes, el flash de noticias y la frase de la semana. Pero antes de todo eso, vamos con Louis Louis de Richard Berry and the Pharaohs y se le dedicamos a otro personaje de Ringworld, en este caso a Louis Wu. I sail the ship all alone. I never think I'll make it home. Louie, Louie, well, me gotta go. Louie, Louie, me gotta
see me think of girl constantly. On the ship, I dream she there. I smell the rose in her hair. Louie, Louie, dun, 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 dun. Me gotta go. Dun, 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 dun. Well, Louie, Louie, dun, 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 dun. Me gotta go. Dun, 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 dun. Me see Jamaica moon above. It won't be long. Me see me love. Me take her in my arms and then I tell her I never leave again. Louie, Louie, well, me gotta go. Louie, Louie, me gotta go. I say me gotta go. Yes, me gotta go. Auditorio radiofónico Orson Welles. Series convergentes de la nivel, narrado por Diego y Magnus. Fue una chica en mi clase de antropología que hizo que me interesara por la magia. Su nombre era Anne y se autodenominaba una bruja blanca, aunque nunca la vi lanzar un hechizo efectivo. Perdió interés en mí y se casó con alguien, por lo que yo perdí interés en ella, pero para ese punto, la magia se había convertido en el tema de mi tesis de antropología. No podía renunciar y no lo haría si pudiera. La magia me fascinaba. La tesis debía ser entregada en un mes. Tenía cientos de páginas de apuntes sobre magia primitiva, medieval, oriental y moderna. Por magia moderna quiero decir aparatos psiónicos y demás. ¿Sabías que hay ciertas tribus africanas que no creen en la muerte por causas naturales? Para ellos, toda muerte es causada por brujería, y en cada caso el brujo o bruja responsable debe ser hallado y matado. Algunas de estas tribus, de hecho, se están extinguiendo a causa de la gran cantidad de juicios y ejecuciones por brujería. La Europa medieval era igual de mala en muchas formas, pero pararon a tiempo. Probé varias formas de conjurar demonios cristianos y de otras mitologías por pura investigación científica, y le eché una maldición taoísta al profesor Pauling. Nada, funcionó. La señora Miller me dejaba usar el sótano del edificio de apartamentos para mis experimentos. Apuntes tenía, pero por algún motivo mi tesis no avanzaba. Sabía por qué. A pesar de todo lo que había aprendido, no tenía nada original sobre el tema. Eso no detenía a algunas personas. ¿Recuerdan el tipo que contó todo lo yo en Robinson Crusoe? Pero a mí sí me detuvo, hasta una noche de jueves. Tengo las ideas más malditas en bares, y esta era una belleza. El barman recibió mi trago sin tocar como propina. Fui directo a casa y escribí por 4 horas de corrido. Eran las 12 menos 10 cuando paré, pero ahora tenía un boceto completo para mi tesis, basado en una idea genuinamente nueva de brujería cristiana. Todo lo que necesitaba era un gancho de donde colgar mi conocimiento. Me levanté de mi silla y me desperecé, y sabía que tenía que probarlo. Todo mi equipamiento estaba en el sótano de la señora Miller, la mayoría ya preparado. Había dejado un pentáculo en el suelo hace 2 noches. Lo borré con un harapo húmedo que supo ser un trapo, envuelto alrededor de un bloque de madera. Túnicas, velas especiales, lista de hechizos, nuevo pentáculo. Trabajé silenciosamente para no despertar a nadie. La señora Miller era comprensiva, su sentido del humor era tal que hace 3 siglos la habían quemado en la hoguera. Pero los otros inquilinos necesitaban dormir. Comencé los cánticos exactamente a la medianoche. 14 minutos más tarde, me llevé el mayor shock de mi joven vida. De pronto había un demonio extendido sobre el pentáculo, con sus manos y pies y cabeza ocupando los 5 puntos de la figura. Me di vuelta y corrí, pero enseguida me gritó que volviera. Me detuve en la mitad de las escaleras, me volví y regresé de nuevo abajo. Dejar un demonio atrapado en el sótano de la señora Miller estaba fuera de la cuestión. Con esa fuerte voz debajo despertaría a toda la cuadra. Me miró bajar lentamente las escaleras. De no ser por los cuernos, podría haber sido un hombre de mediana edad desnudo, afeitado y pintado de un color rojo brillante. Pero aún si hubiese sido humano, no hubieran querido conocerlo. Parecía estar construido para todos los 7 pecados capitales. Avariciosos ojos verdes, un enorme y glotón tanque como barriga, músculos suaves y fofos de pereza, un rostro disipado que parecía estar permanentemente lleno de ira, lujuria brotando de su... Bueno, no importa. Sus cuernos eran pequeños y afilados, y bruñidos hasta brillar. Esperó que llegara hasta el final de las escaleras. Así está mejor. Y bien, ¿qué los detuvo? Ha pasado más de un siglo desde que alguien invocó un demonio. Han olvidado cómo hacerlo, le dije. Hoy día todos piensan que hay que dibujar el pentáculo en el piso. ¿El piso? ¿Esperan que me presente tendido de espaldas? Temblé, mi idea brillante. Un pentáculo era prisión para demonios. ¿Por qué? Pensé en los 5 puntos del pentáculo y en los 5 puntos de un hombre extendido. Y bien. Lo sé, no tiene sentido. ¿Podrías irte ahora, por favor? Me miró fijamente. Han olvidado mucho. Lenta y pacientemente, y como si fuera yo un niño, me explicó lo que implicaba el invocar un demonio. Lo escuché. El miedo y una desesperanza enfermiza me asaltaron hasta que las paredes de concreto se veían borrosas. Mi alma inmortal está en peligro.
Esto era algo que nunca había considerado, excepto de forma académica. Ahora era peor que eso. Según el demonio, mi alma ya estaba perdida. La perdí en el momento que usé el hechizo correcto. Intentó ocultar mi temor, pero fue imposible. Con esas enormes fosas nasales, debió haberlo olido. Terminó su explicación y sonrió como invitándome a hacer un comentario. Dije, repasémoslo. Solo se me concede un deseo. Exacto. Si no te gusta el deseo, tengo que elegir otro. Exacto. Eso no parece justo. ¿Quién dijo algo sobre ser justos? O tradicional. ¿Por qué nadie ha oído hablar sobre este trato antes? Este es el trato estándar, Jack. Solíamos darle un mejor trato a algunos de los incautos, pero nosotros no teníamos tiempo para hablar por la cláusula 24 horas. Si escribían algo, lo alterábamos. Tenemos poder sobre cualquier cosa escrita que nos mencione. Esa cláusula de 24 horas. Si no he formulado mi deseo en 24 horas, ¿dejarás el pentáculo y tomarás mi arma igual? Correcto. Y si efectivamente uso el deseo, ¿te quedarás en el pentáculo hasta que mi deseo se vea cumplido? ¿O hasta que pasen 24 horas? Entonces te teletransportarás al infierno para reportarlo y volverás a buscarme inmediatamente reapareciendo en el pentáculo. Creo que teletransportar es una buena palabra. Desaparezco y reaparezco. ¿Estás teniendo alguna idea brillante? ¿Cómo cuál? Te lo pondré fácil. Si borras el pentáculo, puedo aparecer donde sea. También me dijo que si borraba el pentáculo y lo dibujaba en otra parte, igual tendría que aparecer dentro de él. Se me ocurrió una pregunta, pero me la tragué e hice una diferente. ¿Qué tal si deseaba ser inmortal? La respuesta no me gustó. Sería inmortal por lo que quedaba de mis 24 horas. Sonrió socarronamente. Sus dientes eran negros como el carbón. Mejor te apuras, el tiempo se está terminando. Tiempo, pensé. Ok, todo o nada. Aquí está mi deseo. Detén el tiempo fuera de mí. Muy fácil. Mira tu reloj. No quería apartar mi vista del demonio, pero volvió a mostrar sus negros dientes, así que miré mi reloj. En mi Rolex había una marca roja del lado opuesto de la aguja de los minutos, y una marca negra del lado opuesto de la de las horas. El demonio estaba aún ahí cuando miré, aún tendido contra la pared, aún sonriendo socarronamente. Me moví a su alrededor, agité mi mano ante su cara. Cuando lo toqué, se sintió como mármol. El tiempo se había detenido, pero el demonio seguía allí. Sentí un alivio enfermizo. La segunda aguja de mi reloj aún se movía. No esperaba más. El tiempo se había detenido para mí por 24 horas de tiempo interior. Si hubiese sido tiempo exterior, habría estado a salvo. Pero claro, eso era muy fácil. Yo había pensado cómo meterme en este lío. Debía ser capaz de pensar cómo salir de él, ¿no? Borré el pentáculo de la pared restregando hasta que cada línea ya no estuviera. Luego dibujé uno nuevo usando una cinta de metal flexible para hacer las líneas lo más derechas posibles, haciéndolo tan grande como podía en el espacio tan confinado. Aún así, solo me dio unos 70 centímetros. Abandoné el sótano. Sabía dónde estaban las iglesias cercanas, aunque no había visitado una en un largo tiempo. Mi auto no arrancaba, tampoco lo hacía la motocicleta de mi compañero de apartamento. El hechizo que me abarcaba no era lo suficientemente grande. Caminé hasta un templo mormón que estaba a 3 cuadras. La noche era fresca, vigorizante y encantadora. Las luces de la ciudad tapaban las estrellas, pero había una buena luna llena, como de hombre lobo, colgando muy arriba en el cielo, encima del terreno baldío donde debería haber estado el templo mormón. Caminé otras 8 cuadras hasta la sinagoga Bnei B'rith y la iglesia de Todos los Santos. Todo lo que conseguí fue hacer ejercicio. Encontré terrenos baldíos. Para mí, los sitios religiosos no existían. Recé, no creía que funcionara, pero recé. Si no me escuchaban era porque no esperaba que lo hicieran, pero estaba empezando a creer que el demonio había pensado todo de antemano, hacía mucho tiempo. Lo que hice el resto de la noche no es importante, aún para mí no se sintió importante. ¿24 horas contra la eternidad? Escribí un artículo corto acerca de mi experimento sobre invocar demonios y después les rompí. Los demonios solo lo cambiarían. Lo que quería decir que mi tesis había ido al infierno, no importaba qué pasara. Cargué un rígido pero verdadero terrier escocés a la oficina del profesor Pauling y lo puse sobre el escritorio. El viejo tirano se llevaría una sorpresa cuando el tiempo volviera a correr y viera lo que había delante suyo. Pero pasé la mayor parte del tiempo afuera, caminando, dando mi última mirada al mundo. Una vez estiré el brazo dentro de un patrullero policial y encendí la sirena. Lo pensé mejor y la apagué nuevamente. 2 veces me metí en restaurantes y me comí la comida de alguien dejando dinero que no necesitaría, adjuntando notas que decían "La sombra ataca". La aguja horaria había dado la vuelta a mi reloj 2 veces. Volví al sótano a las 12:10, con la manecilla larga a 5 minutos del acabose. Esa aguja parecía pintada en el reloj mientras esperaba. Mis velas habían dejado un aroma peculiar en el sótano, un aroma que sonía al olor del demonio y al olor del miedo. El demonio flotaba contra la pared. No estaba más dentro de un pentáculo, sino que estaba atrapado a la mitad de un feroz salto triunfal. Tuvo un pensamiento terrible. ¿Por qué le había creído al demonio? Todo lo que había dicho bien podría ser una mentira, y probablemente lo era. Había sido timado para aceptar un regalo del diablo. Me levanté pensando furiosamente, ya había aceptado el regalo, pero... El demonio miró hacia un lado y su sonrisa creció cuando vio que las líneas de tiza ya no estaban. Asintió y me dijo, vuelvo enseguida. Y desapareció. Esperé, había pensado cómo meterme en esto, pero su voz surgió del aire. Sabía que moverías el pentáculo, así que lo hiciste demasiado pequeño para mí. ¿No se te ocurrió que puedo cambiar mi tamaño? Oí ruidos en el aire y su voz. Sé que está por aquí en alguna parte, puedo sentirlo. ¡Ajá! Ahí estaba nuevamente frente a mí, tendido, de unos 70 centímetros de alto y suspendido a más o menos 1 metro del suelo. Su negra y socarrona sonrisa desapareció cuando vio que el pentáculo no estaba allí. Luego tenía unos 21 centímetros de alto, con los ojos bien abiertos de la sorpresa, gritando enfurecido. ¿Dónde infiernos están? Yo había ganado. Mañana iría a una iglesia. Si era necesario, haría que alguien me llevara con los ojos vendados. Era una pequeña estrella roja. Una zumbante mosca roja. Desapareció.
Es extraño lo rápido que se te pega la religión. Un demonio te dice que estás maldito. ¿Podría yo entrar a una iglesia? De alguna forma estaba seguro que lo lograría. Había llegado hasta aquí. Había vencido a un demonio. Eventualmente miraría hacia abajo y vería el pentáculo. Una parte estaba a la vista, pero no lo ayudaría. Tendido así, con los miembros extendidos, nunca lograría alcanzar a borrarlo. Estaba atrapado eternamente, encogiéndose hasta el infinito, pero condenado a nunca alcanzarlo, por siempre intentando aparecer dentro de un pentáculo que sería eternamente demasiado pequeño. Lo había dibujado en su abultada barriga. De noticias. Sintonizando. La radiodifusión argentina celebró recientemente sus primeros 84 años de vida al recordar la primera transmisión que se realizó el 27 de agosto de 1920, cuando un grupo de amigos bautizados como Los Locos de la Azotea lograron difundir la ópera Parsifal mediante un transmisor instalado en la terraza del viejo Teatro Coliseo, y cuya onda fue captada por tan solo medio centenar de oyentes. Este hito marcó el punto de partida en la historia de la radio argentina y es también considerado por algunos historiadores como el de la primera emisión programada que se concretó en el mundo, ya que hasta entonces las transmisiones en Estados Unidos y Europa solo eran experimentales a partir de la reutilización de desechos de telecomunicación sobrantes de la Primera Guerra Mundial. Sin que tuviera conciencia sobre el valor que el emprendimiento lograría en el tiempo, aquel grupo integrado por el médico Enrique Telemaco Susini y sus colaboradores Miguel Mujica, César Guerricos y Luis Carranza comenzó la historia de la radio, con el anuncio que dijo: señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner con la actuación del tenor maestri, la soprano argentina Sara César y el barítono Rossi Morelli. Se inició la transmisión que apenas llegó a unos 50 oyentes que poseían los costosos aparatos de Radio Galena. Tuvieron más escuchas que nosotros. ¡No, Gary! ¡No! Gary Oldman parece haber renunciado a dar su voz al nuevo villano de Star Wars, el General Grievous, porque se habría violado una cláusula de su contrato. De acuerdo a representantes de Oldman, no se habría cumplido uno de los puntos de las normas que impone el Screen Actors Guild, el sindicato que reúne a los actores de Estados Unidos. Por este motivo, Oldman habría dejado su personaje en Revenge of the Sith, el esperado capítulo final de la saga creada por George Lucas. ¡Va a ser de PP-14! Y hasta aquí el... De noticias. Perdidos en el éter se complacen en presentar la frase de la semana. El antitribu no se mostraba deseoso de participar, y por ello le clavaron los pies al tablero. Esto trajo consigo pequeños retrasos cuando Don Ibrahim enrocó, libro de Clan La Sombra. Bombón y caramelo, barrita, perdidos en el éter. ¿En el éter? ¿Perdidos? Yes. Bienvenidos al cuarto último bloque de Perdidos en el éter de esta semana. Y en el espacio de hoy de... Rol. Vamos a hablar sobre el juego Vampiro la Mascarada. Un juego muy popular y que fue, junto con los demás juegos del World of Darkness, el mundo de tinieblas, del que hemos hablado cuando hablamos de Werewolf y cuando hablamos de rol, en el especial de rol, fue uno de los juegos que encabezó un resurgir del hobby a principios de los años 90. Aclaremos una cosa, el World of Darkness, quizás lo hemos comentado en otro momento, ha terminado y está arrancando de cero ahora. Los juegos están siendo rediseñados. El nuevo juego de Vampiro que acaba de salir se llama Vampiro el Requiem. Las reglas son diferentes, el mundo es similar pero distinto. De hecho, de los clanes que vamos a comentar hoy de vampiros, solo quedaron haciendo 4 y crearon uno nuevo con elementos de otros. El juego es diferente. Vamos a dar al final de esta nota, aunque la segunda parte sea otro día, que es lo más probable, unos puntos de adelanto al nuevo juego. Una amiga mía de Estados Unidos le acababa de llegar el libro y estaba babeando de placer. Pero vamos a hablar de Vampiro la Mascarada, segunda, tercera edición, que es básicamente lo mismo, que es lo que se está jugando acá en este momento en Uruguay y que es lo que van a poder encontrar, por ejemplo, en la jornada de Calcio de Montevideo. Que ya se acerca. O si van a Watch o Green Goblin. El juego es un juego de horror personal, o sea, no es de luchar contra monstruos, sino que más bien de horror psicológico y política y jugueteo político. Puede haber acción y monstruos, por supuesto. Y como hemos comentado, un tanto pretenciosamente es denominado por sus autores como el juego de horror gótico sobrenatural narrativo. Los autores son Mark Rein-Hagen, Graham Davis, Stuart Vick y varios colaboradores. Los principales son ellos,
y Mark Hagan es el creador del World of Darkness. La edición corresponde a White Wolf Game Studio. Claro. Está disponible en castellano. Sí, en las versiones todavía no Requiem, porque acaba de ser en Estados Unidos, pero de acá hace meses menos estará. Y la primera edición fue del año 91. Se juega con dados de 10 y se recomienda jugar con un mínimo de 10 dados que se tendrían que estar pasando todos los jugadores. Yo diría un mínimo de 6 dados por jugador. Sabemos que no es posible porque hay pocos dados en plaza por ahora. El juego está ambientado en el mundo de World of Darkness, que es un mundo parecido al nuestro, casi igual, pero más oscuro, más corrupto. Lo hemos comentado, más venido a menos. También existe una versión para jugar en la Edad Media que se llama Vampiro Dark Age. De Edad Oscura. Y recientemente, hace un par de años, largaron una versión que es Vampiro Victorian Age para jugar en la época victoriana. El Vampiro Dark Age es un reglamento aparte porque, lógicamente, es el mismo reglamento pero con modificaciones para adaptarlo a la época. Tiene modificaciones porque los clanes eran diferentes o tuvieron variaciones a lo largo del tiempo. Exacto. Algunos poderes cambiaron y algunas dificultades también cambiaron. Porque, vamos a la lógica. Cosas que antes eran muy difíciles, ahora con la tecnología no lo son tantos. Y cosas que antes eran muy fáciles, ahora con la facilidad de información que hay, se volvieron difíciles. Exacto. En Vampiro, por supuesto, uno juega, por lo general, se puede jugar un sirviente humano, un vampiro, otra cosa, pero por lo general, como media, se juega con uno de estos héroes naturales, inmortales, no muertos, diría yo más bien. No muertos es la palabra más correcta. Es la palabra más correcta. Que no pueden ver la luz del sol, pueden, pero van a ser reducidos a ceniza, y deben comer sangre humana para sobrevivir. El juego tiene como tema central, como decíamos, el horror de verse a uno mismo convertido en un monstruo y saberse por siempre privado de simples placeres y emociones humanas que cada vez se van perdiendo más. Claro, alguno podrá decir que esto no les parece un destino tan horrible y de hecho los vampiros se terminan acostumbrando. Pero imagínense por un momento cómo sería vivir por siempre, ver morir a todos tus amigos de vejez, ver que las costumbres de tu tiempo son reemplazadas por otras y jamás volver a sentir la tibieza del sol sobre tu cara, no poder engendrar un hijo, no sentir el amor con la misma intensidad que antes, y además tener un poderoso enemigo interno que te incita a la destrucción. Exacto, tu lado oscuro, la bestia, como le dicen aquí. Quizás todo esto pueda ser muy confuso, pero hay que hacer un montón de aclaraciones porque, como hemos dicho, cuando hablamos de Buffy o de otra cosa, cada universo ficticio tiene su versión del vampiro. Por ejemplo, como dato curioso, los vampiros de los mitos griegos podían salir perfectamente al sol. Sí. El punto es que no tenían sombra y tenían que salir o al mediodía, donde la sombra va directo y no se ve, o de noche, donde no se nota que tiene sombra. De ahí viene quizás la evolución de que el vampiro es altamente vulnerable a la luz solar. En Buffy los vampiros pueden beber alcohol y emborracharse. En Vampiro tienen que beber sangre de alguien que está alcoholizado. En Buffy los vampiros de un estacazo al corazón se hacen polvo y ya está. En Vampiro quedan simplemente detenidos, una especie de torpor. En Buffy un vampiro puede salir a luz del sol tapándose con una manta. Humea un poco, pero no... Sí, en Vampiro la Mascarada, en el universo de World of Darkness, la mayor parte de los vampiros es incapaz de estar despiertos durante las horas del día. Tienen que ser gente con un poder de voluntad muy alto para poder estar despiertos durante el día. Y algunos, los más poderosos y resistentes, pueden salir en los días nublados por poco tiempo con ropa pesada. Estamos hablando de gente muy poderosa, de seres muy poderosos. Además, en Vampiro, toda una sociedad vampírica está establecida, no como en Buffy que están resueltos los vampiros, ¿no? Bueno, expliquemos un poco cuáles son los pilares de este tipo de vampiro de la historia. Los no muertos de vampiro, para convertir a un ser humano en uno de ellos, es necesario que otro vampiro le chupe toda la sangre hasta la última gota y que luego le dé una pequeña porción de su propia sangre inmediatamente. Aclaremos esto. No por morderlo se va a convertir en vampiro. Si yo soy un vampiro y mato a un humano chupándole toda la sangre y no le doy de mi sangre, no se va a levantar como vampiro, como pasa en Buffy, como pasa en Drácula Bram Stoker. Sí. No, acá el vampiro tiene la opción de transformar a alguien en vampiro, no es que sea automático. También tienen la capacidad de, si alguien acaba de morir dentro de la última hora, creo, levantarlos como vampiro dándoles un poquito de su sangre.
Bien, a este acto de convertir en vampiro se lo llama el abrazo. Claro. El vampiro original, la persona que mordió al otro, el vampiro que mordió al otro, le dicen el señor. Un progenitor, sí. El progenitor. El sire. Al nuevo vampiro que acaba de morir se lo llama el chiquillo, el vasallo. Exacto. El child. Porque hasta que no está adaptado a la sociedad vampírica, es como un nene. Está al cuidado de su sire, y el sire es responsable de las cagadas que se van del libro. También recordemos que, según este juego, las reglas de los vampiros son muy estrictas dentro de su sociedad. Exacto. Y generar hijos tener vampiritos, tiene que ser hecho con el permiso del príncipe de la ciudad. Es la autoridad. La autoridad local. Exacto. De la sociedad vampírica. Cuando ocurre el abrazo, las emociones primarias instintivas del vasallo de algún modo se despiertan y toman su propia identidad, o casi. A esta identidad se le llama la bestia. Y aunque no posee conciencia propia, tratará siempre de hacer que su dueño se vaya pervirtiendo hacia ese lado, hacia el lado bestial. La bestia abominable. El director de la película se llama Asesino Misterioso. Bien, Lelutier. Es decir, que el vampiro se va a sentir urgido a actuar según dictan sus emociones más básicas, que son comer y atacar, como cualquier criatura. La sed por la sangre se torna para ellos en un impulso irrefrenable, tanto que si están muy hambrientos van a atacar al primero que se les cruce y matarlo, ya sea el mejor amigo, su amante o su hijo, muchas veces el propio sire, pero el sire con años de experiencia como vampiro y en sus cabales, con un par de bifes lo para por lo general. Los sire más amables suelen prever esto y traerle un humanito para que se alimente, ese tipo de cosas. De la misma forma, ante las amenazas de peligro o de miedo, la bestia del vampiro, aun cuando ya está acostumbrado a funcionar como tal después del abrazo, puede provocar lo que se llama el frenesí. Es ser dominado por la bestia. Puede ser ante una ofensa muy grave, una emoción muy fuerte, el miedo al fuego, tienen un miedo primario al fuego. Por una cuestión lógica, son mucho más inflamables que los humanos. Sí, tienen poca agua. Bueno, contemos un poco cómo es la historia que enlaza todo esto. Siempre hablando de Vampiro la Mascarada, por supuesto, que es la edición que está corriendo hasta ahora. Según una suerte de leyenda vampírica, se cree que el primer vampiro fue Caín, el tercer ser humano, el que mató a su hermano Abel. Según el juego, los arcángeles lo condenaron a vivir por siempre, privado de la luz del sol y a beber siempre sangre. También lo condenaron a que sus hijos llevaran la maldición y se odiaran entre ellos. Por mucho tiempo Caín vagó y se encontró con Lilith, la primera mujer, la que Dios creó del barro como Adán, pero que tuvo que echar del paraíso por nefasta. Recién después hizo a Eva. Después de eso hizo Aclaremos Eva. Una cosa, Lilith existe en textos de la época bíblica, la época de la creación de la Biblia. Fue desechada de los mitos cristianos por la Iglesia Católica posterior, pero esto no es algo que los creadores de vampiros se sacaron del sombrero. La mayor parte de los mitos sobre los que se hace vampiro son mitos reales. Han mezclado montones de mitos y los han modificado a su necesidad. Lilith, no sabemos si existe, pero sí existen las leyendas sobre Lilith. No lo inventaron estos tipos. Uh-huh. Sí, en la Biblia actual creo que se sigue mencionando 2 veces todavía, pero no en el Génesis. Sí, no. Lilith era una hechicera, una maga. Le enseñó a Caín algunas de sus artes mágicas, pero como estaba maldito, los poderes que aprendió Caín eran distintos de la verdadera magia, con mayúscula, la que hace un mago en el juego Mage. Hemos comentado por arriba, vamos a hacer un informe un día, del World of Darkness, es uno de mis juegos favoritos, Mage. Y Caín, los poderes quedaron transformados en las disciplinas, que así se llaman los poderes vampíricos, que van desde aumentar la fuerza corporal hasta hacerse invisible, por ejemplo. Los clásicos poderes que uno encuentra entre los vampiros de las leyendas. No todos tienen los mismos poderes, ¿no? Ya lo veremos después. Uh-huh. Bueno, estas disciplinas eran en cierto modo menos libres, más determinadas que los poderes de la magia, pero no menos efectivas. En fin, hay bastante para hablar al respecto, no nos vamos a extender. Sí, por las ramas. Caín, después de esto, se fue y fundó la ciudad de Noc, y se sintió solo, por lo cual transmitió la maldición a 3 mortales, conocidos como la segunda generación. Al pasar solo una parte de su sangre, la segunda generación era menos poderosa que la primera, Caín. Exacto. La segunda generación también hizo sus propios hijos, sus propios vasallos, en total 13. Que son la tercera generación, conocidos como los antediluvianos, y son los que dan origen a los 13 clanes básicos que existen en Mascarada. Como comentaba hace un rato, en Requiem solo hay 5 clanes.
Luego vino el diluvio universal de la Biblia, y Caín se fue de la ciudad pensando que era un castigo divino. Ahora bien, la maldición se cumplió y la tercera generación se levantó contra la segunda y dicen que los mataron. Entonces Caín a su vez puso una maldición a los 13 vampiros de la tercera generación, y cuando estos 3 se hicieron vasallos, le transmitieron la maldición. Cada uno de los vampiros, clanes de vampiros, como comentaremos cuando hablemos, tiene una falla específica. Vale, se llaman antediluvianos por razones obvias. Como dijimos recién. De este modo existen 13 clanes, cada uno de los cuales se diferencia de los otros por el antediluviano de tercera generación del que proviene. Como cada uno tenía una personalidad distinta, eligieron como vasallos a gente que cumpliera tal o cual característica, como por ejemplo, tener inclinación artística si sos del clan toreador, o capacidad para liderazgo si sos un ventru, y así. Bueno, por eso se acabó el tiempo, la nota de vampiro nos quedó larguísima también, más larga que la de Niven, así que queda una segunda parte para la semana después de la que viene, es decir, en el programa del 30 de septiembre. Ahora vamos con el ¿sabías qué? Y el final del programa, pero antes escuchamos Vampira, del Cuarteto de Nos, que ya era hora que los invitáramos a pasar por el programa, ¿no? Realmente. ¿Sabías que existe un tipo de números llamados los números Niven, quizás a causa de Larry Niven, también llamados los números Harshad o multidigitales? Son enteros positivos divisibles por la suma de sus dígitos en base 10.
Bueno, este es el fin del programa número 22. Espero que les haya gustado. Esperamos que les haya Estuvo gustado. variado. Hay bastantes cosas hoy, bastantes temas. Sí. Nos quedaron un montón de cosas en el tintero del principio del programa que no dijimos. Exacto. Para empezar, agradecer un mail que nos llegó de Mauricio, nuestro primer oyente declarado, como decimos siempre. Como te comentamos por mail, Mauricio, gracias por las imágenes que nos mandaste. Las de Star Wars las teníamos casi todas. Las de Wildstorm no, y nos vinieron bien. Pero para la próxima vez, por favor, no nos tires archivos tan pesados. Nos gusta recibir comentarios. Nos mandaste un saludo nada más y un presente. Pero nos gusta, bueno, esta nota que hicieron fue una porquería. O quiero una nota sobre tal cosa. O qué de más que estuvo tal nota. Nos gusta recibir comentarios. Esas preguntas que podemos responder nosotros. De cuántos números salen de tal serie. ¿No nos gusta eso? Obvio. ¿Cuál es nuestra dirección de mail, Andreago? Nuestra dirección de mail es perdidos@montevideo.com.uy y nuestra página web es http://perdidoseneter.tripod.com. Recordamos que están los botones del chat y de la lista de correo. En la lista de correo somos 4: Andreago, yo, está Teddy Rocker, nuestro amigo, el oyente, y está Sergio Gaudber Hartman, el escritor del cual hicimos el auditorio radiofónico Una Oportunidad Irrepetible hace 2 programas. Así que estamos tratando de, además de ser el foro del programa, que sea el lugar donde se congrega la movida friki, ciencia ficción y todo de Uruguay, ¿no? Sí, aclaremos que esto estamos intentando conseguir convertirlo, dado que no hay de momento un lugar oficial, en el lugar oficial de ciencia ficción uruguayo. De hecho, Sergio que es español, que vive en Argentina. Sergio es nacido en España, pero de chico vive en Argentina. Él se siente un uruguayo honorario porque tiene muchos amigos acá, entre ellos nosotros, aunque somos amigos nuevos, y cada tanto viene de visita. Ha pedido, que nosotros tratemos de hacer eso. Selva Luarte. Y vamos a hacer un intento. Si ustedes quieren entrar en la juega, bien. Exacto. Mauricio y Poli, ustedes tienen mail, ustedes nos mandan mail. ¿Por qué no se asocian a la lista? Yo voy a tratar de... me voy a acordar de mandarle un mail a Matías, el oyente que nos escuchaba en CD, para que se asocie a la lista también. Y por lo menos charlamos por ahí con él seguido, ¿no? ¿Qué más tenemos para comentar? Bueno, los temas de la semana que viene, ¿no? Los temas de la semana que viene... Nosotros acá en Perdidos en el Éter obedecemos determinados feriados, aunque tengamos que trabajar en cosas... que son de respeto. Que son de respeto. El 16 de octubre va a ser el día del rolero, porque es el día del aniversario del lanzamiento de Dungeons & Dragons, el juego de rol, y tendremos en el programa de esta semana, el 14 de octubre, una nota sobre eso. Pero el día 19 de septiembre es un día conocido como Día de Hablar como Pirata. Les comentamos por qué. En talklakapirate.com, hablarcomopirata.com en inglés, está en la explicación. 2 amigos gringos empezaron a joder y a hablarse como piratas durante un partido y tenían botobríos. Y eso fue el 6 de junio de 1995. Pero como esa fecha es el aniversario del día de, decidieron usar el 19 de septiembre. Y por 7 años lo festejaron solos, los 2 amigos, Mark Capitán Slappy Summers y John Old John Bucket, el viejo balde no sé qué, yo qué sé cómo es la traducción, Bauer, y algunos amigos cercanos, pero luego con un amigo periodista lo empezaron a difundir y desde hace 2 años se festeja internacionalmente, desde Estados Unidos hasta Australia y Suiza y ahora en Uruguay. Perdidos en el Éter se plega a las celebraciones oficiales. De hecho, estamos tramitando entre ellos los creadores nuestra membresía oficial como actividad. Vamos a hacer no catálogo, el tipo especial que llamamos temático. Va a ser un especial temático, como hemos tenido ya un par. Sí, tuvimos el de rol y otras cosas, ¿no? La primera nota es una reseña de Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Excelente película, que nos ha gustado mucho, comentaremos. La segunda nota es una Titanes. El epítome de todos los piratas, Errol Flynn. Errol Flynn es el actor que ha hecho más papeles de piratas, creo, en la historia del cine, y es la imagen del pirata clásico que todos reconocemos. Y es el ídolo de Nightcrawler. Y es el ídolo de los X-Men. Y luego tendremos un breve, porque son demasiadas, catálogo de películas de piratas. Desde las viejas películas de piratas con Errol Flynn hasta Piratas del Caribe y otras películas recientes como La Pirata y todo eso. A nosotros nos encantan los piratas y estamos aprovechando... Sí, a todo esto vamos a ver si el tiempo nos da para ponernos en contacto, que no son piratas porque son la cofradía de los hijos de la costa, de acá de Uruguay, que es un club... que desciende de una cofradía de piratas. Que desciende de una cofradía de piratas de hermanos de la costa y que se reúnen para cenar vestidos de pirata. Vamos a ver si podemos comunicarnos con ellos. Hacerles alguna notita quizás para este programa, ¿no? Esperemos que se poder conseguirlo a tiempo. Tenemos para recordarles que el fin de semana 25 y 26 de septiembre son terceras jornadas de rol de Caballero de Montevideo dedicadas... Las terceras jornadas anuales.
Claro, anuales. No son las terceras jornadas que hacemos. Dedicadas a Julius Schwartz. A partir de este año vamos a ir dedicando la jornada anual a una figura que pensamos que tenemos que ganar fallecida, ¿no? No necesariamente este año de la casualidad, la mala suerte, la Julie. Y ya tenemos algunos de los juegos confirmados. El sábado 25 tenemos a Fernic, conocido para muchos como Juan Carlos Batman, Vader o Mega Man de Montego Comics, dirigiendo Dungeons & Dragons 3C. Vamos a tener a Munesia dirigiendo Call of Cthulhu. Munesia es una de las que está desde el principio con nosotros, nuestra primera Master Mujer. Banzai dirige Innomine Satanis Magna Veritas. Magnus va a dirigir Werewolf. Hombre Lobo del Apocalipsis. Nuestro gran amigo Isaac Seldon, el almirante Seldon, por quien está nombrado uno de los premios Zeppelin, va a dirigir Star Wars, versión original de la 2D6. Quien les habla va a dirigir Vampiro Victoriano. ¿Quién les habla? Pablo Humbels, otro amigo personal de esta casa, va a dirigir AD&D Dark Sun. Pipe no sabemos qué va a dirigir, va a estar Felipe, que también está desde el principio con nosotros. Todavía no estoy decidido que debo elegir. Lo más probable es que sea Big Eye Small Mouth, el juego de manga. E Ismael, por primera vez, que empezó jugando en nuestras jornadas, va a dirigir Matrix. Algo que seguramente tiene mucho sentido para bastantes jugadores. El domingo 26 tenemos un invitado especialísimo desde la madre patria, Britite, que es el novio de Munesia. Y creo que es la primera vez que se hace. Acá, que vino un máster extranjero, sí. Y creo que en Argentina el primer máster extranjero que vino en jornada fui yo. Capaz que como pronto podría haciendo fase mucho. Pero acá es la primera vez que viene un máster extranjero en una jornada. Y viene de España. Viene de España, cuna del rol en español, como se llama, a dirigir un juego llamado Dark Echelons, que es un juego español de ciencia ficción y terror, que es la primera vez que se va a jugar en el país el juego. Y señores, un comentario. No viene en español, viene un gitano. Es un gitano. Luego tenemos a Sauron de la Tropa de Mordor, amigo nuestro también, dirigiendo Cyberpunk. Troca su Señor de los Anillos para dirigir Cyberpunk esta vez. Tony Rico, también de la Tropa de Mordor, va a dirigir Deadlands, el juego de cowboys y horror, donde voy a estar sentado yo jugando. Y Andrea capaz que Andrea vos estás aplicada a Dark Echelons, con Britite, ¿no? Sí. Nuestro amigo Gerson de Watch va a estar dirigiendo o Shadowrun o Star Wars D20. Fernanda también de Watch va a dirigir Rokugan, el juego de samuráis. Dinotaku, mi hijo. El hijo de Eric, por primera vez dirigiendo en una jornada, dirigirá Fan Hunter. Metal King, nuestro camarada, va a dirigir Mago, la cruzada de los hechiceros. Maya, una amiga de la casa, va a dirigir Vampiro. Y Nikeda, también amiga de la casa y de... Bueno, son todos amigos en definitiva al final, dirigiendo para nosotros. Va a dirigir Sailor Moon. Tenemos a Raisling, que todavía no sabe si va a dirigir uno o los 2 días. Si dirige un día solo para Novia y si dirige 2, dirige alguna otra cosa, capaz que tú se le hagan a dirigir. Y Godfoka, también amigo que dirigió varias veces, que no sabe todavía si dirigir Gur, Dungeons & Dragons o qué. Algún máster más se puede agregar. Bien. Tenemos bandas. La teja para el domingo. El sábado, lamentablemente, los supersónicos no pueden estar con nosotros. No es por falta de voluntad, sino por un problema de contrato. Por otro recital que tienen. Pero vamos a confirmar quizás para la semana que viene otra banda. Esperamos que sea casi tan cool como los sónicos o la teja, ¿no? Va a haber sorteos, entrega el premio Zeppelin, sala de proyecciones con cosas alucinantes. ¿Algo más? Bueno, sí, recordamos, siguen las inscripciones para Rolito Rubial. Vayan preparando su kilo de comida, que va a ser la entrada. 1 kilo de comida por día. Siguen las inscripciones para Rolito Rubial. Reciba ya a nuestro amigo Mainero en el local o por correo a la fundación, fundaciondolitorubial.org, para los datos y las bases. Y hasta el 30 de septiembre están abiertas las inscripciones todavía de el concurso de dibujo de Hellboy, porque el estreno se movió para noviembre y la premier para el 20. Nada más, ¿no? Como la semana pasada, recordamos a lo que les interese, en la página de Axon hay un link al taller de literario www.axon.com.ar para cerrar el punto de lo que hablamos hoy sobre escribir y publicarse. Magnus, ¿qué es eso, Lord? Es Larry con el café irlandés. Ya vamos, Larry. Vamos. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,